7 de enero, Día del Poder Judicial. Bienvenidos, bienvenidas. Saludo a todos los oyentes del Rumbo de la Mañana. Un caluroso saludo en este inicio de año de todo el equipo del Rumbo de la Mañana. Gracias, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestras plataformas, en nuestra frecuencia, en nuestra estación, aquí en la capital, Rumba 98.5 y Premium 101.1 para Santiago y todo el Cibao. Este año, atención, atención nación, este año, con expansión de nuestras frecuencias, enlazándonos con todo el país, en una propuesta que viene por ahí, que se ha ideado Antonio Espaillat, para que nos escuchemos en todos los rincones de la República y en las regiones completas de la isla. Así es que espérenlo pronto, una transformación radical del rumbo y de los rumbos y de los programas que se hacen en esta formidable radial de RCC Radio Cadena Comercial. Señores, sorprendido el mundo, anonadados unos y pasmados otros con los acontecimientos de Washington. ¿Qué se llegó hasta ahí en la capital de los Estados Unidos? ¿Qué pudo haber ocurrido de no ser por la prudencia y quizás por una democracia madura, donde aún con sus debilidades, los países la tienen, los respetos a los se consolidan? El desafío, la irrupción, el atrevimiento y el atinado momento de introducirse en el Capitolio pudo haber generado actos y hechos que hoy fueran deplorables frente al mundo, además de lo que ya son. La gente ve solo los hechos, pero no el fenómeno que lo genera. Muchas veces la gente solo ve las consecuencias, pero nunca ve la razón causal. La gente ve nada más los resultados, pero no se detiene a analizar la casuística. ¿Qué originó todo esto? El mundo citado por un sendero de rebaja de la política, descrédito de la política, disminución del discurso político y también de falta de contenido del discurso político. Ese fenómeno es global en las democracias occidentales. Cada vez la gente cree menos en el discurso político, en el sujeto político y en los programas de la democracia. ¿Por qué ha pasado todo esto? Decepción, falta de fe en los actores, pérdida del calibre del discurso político, aplanamiento de las ideas políticas y filosóficas del Estado, irrupción de un nuevo inquilino del poder que se llama el mercado, que todo lo vende, lo compra, lo banaliza y lo espectaculariza, y también la incursión de nuevos sujetos en el mundo de la política, de gente sin preparación, sin bagaje, gente sin formación ni filosófica, ni sociológica, ni psicológica, para detentar y usar el instrumento más poderoso sobre la tierra, que es el poder. La política fue invadida por el espectáculo, por el entretenimiento, por el juego. La política perdió grosor en filosofía y en pensamiento y le cedió espacio al entretenimiento y a la cofradía, a lo agradable, a lo estético, a lo público, a lo espectacular. Y eso fue dándose no de manera de suerte,
sino fue un proceso antipolítico, que es una de las nociones más poderosas de la política. Venderse como antipolítico es el pensamiento político más fuerte que hemos visto en los últimos tiempos, porque se presenta como neutral, pero es eminentemente poderoso y avasallante, porque se convierte en idea única, pensamiento único y en dogma cerrado. Esa es una de las características del neoliberalismo político, que va matrimoniado y de la mano con el pensamiento y el dogma económico. Desde la fundación del Estado moderno, desde los días del siglo de las luces, del iluminismo y de la Revolución Francesa, el Estado se concibió como un instrumento suprajurídico, un leviatán que debía de ser controlado en primer lugar y luego administrado por la racionalidad, por la legalidad y por los hombres de conocimiento. Esa idea tradicional de la ilustración fue torpedeada por unas ideas que surgieron a raíz del pensamiento económico, del liberalismo, y se dio paso a otra casta de la política, a otro grupo, a otra esfera de personas. Y por eso hemos visto que en el mundo de la política intervienen, participan y hasta se vuelven celebridades, personalidades de las más disímiles y a veces remotas cataduras, sobre todo en el conocimiento. Este fenómeno del espectáculo de la política arropó al pensamiento y a la filosofía del manejo del Estado y permitió que un grupo sin preparación, aunque tuviera gracia, sin conocimiento, aunque tuviera carisma, sin formación, aunque tuviera reconocimiento público, incursionara en la política e hiciera de este complejo y difícil ejercicio y tarea otra forma de vida. La política se vació de contenido para darle espacio a las formas públicas, psicológicas y a veces hasta narcisistas de los que participan en ella. Y cada día fue ganando más terreno. Eso se iba fraguando a la par de un movimiento económico que tenía como un nuevo dios al mercado. Y es por eso que ustedes han visto figuras del deporte, figuras del espectáculo, figuras del arte, figuras de la farándula, figuras del entretenimiento y figuras de la nada meterse a la política e incluso salir exitosos electoralmente. En fin, el mundo del conocimiento y de la razón política fue invadido por el mundo del pensamiento económico, por un lado, se imbricó con él, y por el otro lado, por el mundo del espectáculo, y se volvió, como le llama Wallerstein y el propio Zaffaroni, la política espectáculo, ahora con dimensiones globales. No es que este sea solo un oficio para los sabios, para los filósofos y para los supraentendidos en las cuestiones humanas. No, no es eso. Pero quienes van a administrar el poder y este aparato suprajurídico y político que es el Estado tienen que tener nociones básicas, dominios elementales, conocimientos primarios, tienen que tener habilidad y formación propia del quehacer difícil de la política. Y eso lamentablemente se ha ido perdiendo con el tiempo. No significa que sean malos o buenos. No se está haciendo un juicio de valor sobre la maldad o la bondad de los que participan y se han involucrado en la política. No, se está hablando del aspecto intelectual, académico y del aspecto cognitivo del ejercicio político. ¿Por qué yo no puedo manejar un cohete? Porque no tengo entrenamiento para eso. ¿Por qué no puedo hacer una cirugía de corazón abierto? Porque no tengo entrenamiento para eso. Porque hay personas entrenadas para eso. ¿Por qué yo no puedo sacar un coágulo del cerebro? Y debe de hacerlo Amaury García, el neurocirujano amigo y hermano. Porque él está entrenado para eso, formado para eso, preparado para eso. ¿Por qué yo no puedo
guiar un tren, porque yo no tengo entrenamiento para eso. ¿Por qué, sin embargo, todo el mundo quiere meterse a la política y a la comunicación? Esa es la pregunta que muchos se hacen hoy. En el ámbito de lo visible, ¿no? De lo que se ve. Ahora bien, dentro de ese mundo espectacular de la política, empezó un desfile de sujetos, Color de Melo, Bucarán, Ríos Montt, de diferentes esferas, categorías y formas de pensar, reinas de belleza, populistas radicales de izquierda y de derecha, sin formación, sin preparación. Entraron sujetos que debutaban en la política por el hecho de ser personalidad reconocida, por el hecho de ser figuras y en algunos casos de ser íconos del entretenimiento, del arte, de la farándula, del deporte. Y se permitió y se corroboró y se le dio fortaleza a esa idea light de la liviandad en el pensamiento y el ejercicio político. Es lo que llama Byung-Chul Han, formidable filósofo alemán, lo llama una especie de líbido del ego posmoderno y narcisismo político de la posmodernidad. Desde los inicios de la campaña de Donald Trump se sabía que se trataba de una personalidad con características muy propias, esta que señalo. No fue un invento de nadie llevarlo allí. Él se reinventó solo y la gente sabía quién era. No era un desconocido. No era un hombre de las sombras. Era una figura y una personalidad que el mundo entero conocía, mucho más los americanos. Era un hombre de los reflectores, de los audios, de las redes, de la televisión, del espectáculo al más alto nivel. Pero se permitió y se fraguó. Recuerdo hoy un artículo de un economista que escribe en New York Times y se refería a esa campaña que él ganó en su primera elección. Y él hablaba de las consecuencias del populismo, del fenómeno mediático y del discurso político sin discurso. Estoy hablando de un economista laureado que hasta el premio Nobel recibió. Pero la gente es emoción y pasión. Muchas veces emoción y pasión más que razón. Y la gente quiere disfrutar lo que les resulta agradable, sencillo, lo que les resulta edulcorante, dulce, para su satisfacción. Pocas veces pasa por el filtro de la racionalidad los pensamientos en el orden político. La gente se deja arrastrar por la liviandad de la pasión humana. Y eso es común en todos nosotros. Todos nos incluimos ahí. La tarea es que en política a veces sale caro, porque no es una lucha libre, no es un espectáculo, no es una moción para ser grabada en el cine, no, es bregar con la complejidad del poder, con el Estado, con las instituciones, con los recursos públicos y también con la suerte de un país, de una nación. Donald Trump es el producto del espectáculo político y es la expresión, sin duda, de la esfera emocional más rancia que ha conocido la política en los Estados Unidos, con una tremenda capacidad de atracción, con carisma para ser seguido y para ser rechazado. No tiene un discurso político. Su discurso fue anticientífico, antiinstitucional, antipolítico y en algunos casos antiético. Pero eso no importó. Y siguió la batalla. Hoy, Estados Unidos le ha presentado al mundo un deplorable espectáculo de lo que es la política sin contenido,
el populismo, el personalismo y la libido del ego político que acabo de señalar. ¿Qué consecuencias tendrán los acontecimientos de Washington? Presumo que se trata de un ciudadano que, habiendo ejercido la primera magistratura de la nación, tendrá que ver la cara a los jueces, porque una cosa sí tiene importancia en Estados Unidos, y es que pese al desvarío, el desbalance, el populismo y hasta el narcisismo político, pese a esas lacras de la política, la institucionalidad todavía permanece interiormente. Y esa institucionalidad ha sido desafiada por el presidente Donald Trump. Desafiada a un punto y extremo pocas veces visto en la historia. Quizá no visto en la historia. Las instituciones responderán como respondieron en ese momento crucial de ayer, en el que se puso en juego la estabilidad y en algún momento el Estado de Derecho genuino, porque fue un desafío a la autoridad, un desafío a los símbolos de poder y al poder mismo, y una negación de la tradición y de la historia transicional en los Estados Unidos. Creo que habrá consecuencias. Considero que habrán consecuencias judiciales. Hay que creerlo. Por menos de ahí ha habido consecuencias en esa nación. Pero recuerden bien, señores, que el fenómeno del que estamos hablando, de la pospolítica y de la postdemocracia que venden algunos y que encarnan determinados sujetos en Europa, en Estados Unidos y en América Latina. Ese modelo de la pospolítica arrastra personas, congrega simpatías, adherencias y multitudes inimaginables en muchos casos. Este señor acaba de sacar 74.2 millones de votos contra viento y marea. Una de las cantidades de sufragios más altas que se haya registrado en unas elecciones en las que votó el 66%. Una cantidad de votos que no se veía desde hacía más de un siglo en Estados Unidos, proporcionalmente hablando, 66%. Es decir, es un fenómeno, y es un fenómeno global, es la realidad, no es que le guste o no le guste, es una realidad pesada de que se trata de una figura con un gran bagaje de simpatía y de adherencias a nivel global. ¿Por qué la crítica de ese modelo político que se vende como antipolítico? Porque es un modelo falso, falsificado, de negación, de hipocresía. Porque he dicho que la política la ejercen los políticos. Y así será por los siglos de los siglos. Como la medicina la van a ejercer, la comunicación, los comunicadores, y la cirugía, los cirujanos, así será. Este fenómeno, repito, tiene una característica. No solo es el espectáculo, sino que al recurrir constantemente a la emoción humana, realmente es un ejercicio de psicopolítica, de psicología política. Y recuerden bien, la mayoría de los ciudadanos se guía por el mensaje emotivo, no por el discurso de contenido. No solo en Estados Unidos, eso ocurre en cualquier parte del planeta. La batalla de la racionalidad política está en sembrar el discurso y la filosofía de un modelo político que sea creíble, que es el problema que tiene la política hoy, que se ha vaciado de contenido, de credibilidad, de certeza, de certidumbre y de confianza frente a la población. ¿Por qué se ha vaciado de certeza y de certidumbre y de credibilidad? Por la corrupción, por los demanes de la política, por el personalismo político de algunos, por el deseo de perpetuarse en el poder,
por el enriquecimiento ilícito de los grupos que llegan al poder y también por la banalización que se prohija desde el poder a los estamentos como las instituciones. Miren, hoy es 7 de enero en nuestro país, 60 años después de matar a Trujillo, 170 y pico de años de la fundación de la República, y no hemos podido decir todavía en este tiempo de nuestra vida republicana que hemos tenido por una década una justicia sana, libre, autónoma y creíble. Uno de los elementos que barre el populismo político es el sistema judicial, el poder judicial. Lo barre para facilitar los desmanes, la truchimanería, las trapisondas y también las conductas ilícitas y deleznables que se practican desde el poder. La República Dominicana es un gran ejemplo. Secuestro del poder judicial o dominio del mismo para favorecer la impunidad, la corrupción, la falta de transparencia y el manejo personal de la política cuando debe de ser una respuesta institucional que tengan los que gobiernan. Donald Trump es la consecuencia del populismo, de la irresponsabilidad y de la pasión que siempre tiene que ser arrancada de la racionalidad política, que no es fácil arrancar la pasión. Todavía hay gente que justifica lo de ayer y buscan causas y buscan justificaciones espurias para decir, pero es que le hicieron fraude, sabiendo en su corazón y en su conciencia que perdieron las elecciones limpiamente, se habituallan y se agarran de los argumentos baladí, de teorías conspiranoicas y de teorías de conspiración vacías para justificar los desmanes de una actuación a todas luces ilícita, ilegal, sediciosa y contraconstitucional. Digo, y es mezclado estos dos temas para finalizar diciendo, los dominicanos en este 7 de enero, viendo los espectáculos del mundo político, los propios y los de fuera, nosotros necesitamos un sistema judicial fuerte, vigoroso, creíble, de confianza pública, de fe en la ciudadanía. No queremos más jueces politiqueros ni politicuchos. No queremos disfrazados de jueces a políticos profesionales, sobre todo en malamañas. Queremos jueces de verdad, justicia funcional, justicia independiente. Una justicia real. Isidro.